Bienvenido a Mr. Top. Aquí exploramos lo desconocido, lo asombroso y todo lo que no te dejará dormir. Descubre los enigmas del pasado y los misterios del presente. Un velo de misterio. Nuestro planeta guarda secretos, secretos que desafían la historia que nos han contado, secretos que nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber. Uno de estos secretos se esconde bajo el nombre de Tartaria. Cierra los ojos por un instante. Respira profundo. ¿Sientes ese eco lejano? Una vibración sutil, casi imperceptible, que resuena desde las profundidades del tiempo. Es el susurro de Tartaria, un nombre que ha sido borrado de los mapas, silenciado en los libros de historia, desvanecido de la memoria colectiva. ¿Qué fue Tartaria? ¿Existió realmente? Las respuestas se pierden en la niebla del tiempo, ocultas tras un velo de misterio tejido por el olvido y la posible manipulación. Acompáñenme en este viaje a lo desconocido, donde exploraremos las enigmáticas pistas que podrían reescribir la historia de la humanidad. Ecos de un pasado olvidado. En cada rincón del mundo, desde Rusia hasta América, emergen estructuras que desafían la lógica y la historia convencional. Edificios colosales con una precisión milimétrica que desafían las capacidades tecnológicas de las épocas a las que se les atribuyen. Catedrales con cúpulas imposibles, torres de reloj que parecen haber sido construidas por gigantes. Estas estructuras, conocidas como arquitectura tartaria, podrían ser la huella de una civilización avanzada, borrada de la historia. Observa con nuevos ojos las catedrales góticas que se elevan hacia el cielo como agujas de piedra, como la Catedral de Colonia en Alemania, construida en el siglo XIII, con su altura aparentemente imposible para la época. O el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., construido en el siglo XVIII, con su cúpula neoclásica que parece desafiar la gravedad. ¿Y qué decir del Palacio de Invierno en San Petersburgo, Rusia, construido en el siglo XVIII, con sus fachadas ornamentadas y la precisión milimétrica en la colocación de enormes bloques de piedra? ¿Cómo se construyeron estas maravillas? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué propósito? Los defensores de Tartaria señalan que estas estructuras, dispersas por todo el planeta, desde Europa hasta Asia, con un estilo que algunos llaman arquitectura tartaria, una civilización con un dominio tecnológico que rivalizaba o incluso superaba al nuestro. Pero, ¿cómo es posible que civilizaciones tan distantes en el tiempo y el espacio compartieran no solo un estilo, sino también una tecnología de construcción tan avanzada? Piénsalo, en el siglo XIX, durante las exposiciones universales, se construyeron palacios de cristal y hierro en tiempo récord, como el Crystal Palace de Londres del siglo XIX. ¿Cómo se lograron estas proezas de ingeniería con la tecnología limitada que se nos dice que existía? La pregunta es, ¿cómo es posible que hayamos olvidado una civilización capaz de tales hazañas? La respuesta, según la teoría de Tartaria, es escalofriante. Estas estructuras no son el legado de civilizaciones separadas, sino los vestigios de un imperio global unificado, la Gran Tartaria, que se extendió por todo el mundo hace siglos. Un imperio que poseía un conocimiento científico y tecnológico mucho más avanzado de lo que reconocemos hoy. Se habla de energía libre, como la que investigó Nikola Tesla a finales del siglo XIX, de tecnologías atmosféricas, de conocimientos alquímicos perdidos, como los que se atribuyen a figuras como Paracelso en el siglo XVI, de una comprensión profunda de las leyes naturales que hemos olvidado por completo. Y aquí es donde la historia se torna aún más oscura y misteriosa. Se dice que este imperio fue deliberadamente borrado de la historia, víctima de un cataclismo global, un reseteo que sumió al mundo en el caos y permitió a las fuerzas oscuras reescribir el pasado a su conveniencia. ¿Evidencia de tecnología perdida? Las piedras hablan, susurran historias olvidadas a través de los siglos. Y en el caso de la arquitectura tartaria,
El mensaje es claro. Fuimos precedidos por una civilización que dominaba la piedra como ninguna otra. Las estructuras megalíticas, con bloques de piedra gigantes perfectamente encajados, desafían nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Fueron estas estructuras construidas por gigantes, como sugieren algunas leyendas, o son la prueba irrefutable de una tecnología avanzada, ahora perdida para nosotros. Las tecnologías inexplicables que encontramos en artefactos antiguos, como el mecanismo de Anticitera, un dispositivo astronómico griego del siglo II a.C., de una complejidad sorprendente. Los mapas del siglo XVI, que muestran continentes y detalles geográficos que, se suponía, que no debían conocerse, como el famoso mapa de Piri Reis del siglo XVI que muestra la Antártida sin hielo. La persistente sensación de que algo falta en la historia que nos contaron. ¿Podría ser Tartaria la pieza perdida del rompecabezas, la clave para desbloquear la verdad oculta sobre nuestro pasado y nuestro potencial? Reimaginando la geografía del pasado. Los mapas antiguos son ventanas a la percepción del mundo de nuestros ancestros, y algunos de estos mapas muestran una realidad muy diferente a la que conocemos. Continentes desaparecidos, imperios olvidados y, por supuesto, la vasta extensión de Tartaria. Estos mapas plantean una pregunta inquietante: ¿y si la historia que nos han enseñado es incompleta? ¿Y si la Tierra fue testigo de la grandeza y caída de imperios que hemos olvidado por completo? La respuesta podría estar oculta en la reinterpretación de estos mapas, piezas de un rompecabezas que podrían revelar la verdadera historia de Tartaria. El gran olvido, cataclismo y restablecimiento. ¿Cómo es posible borrar de la memoria colectiva una civilización entera? La respuesta podría ser tan aterradora como fascinante: un cataclismo global. Un evento tan devastador que sumió al mundo en un nuevo oscurantismo, borrando la memoria de lo que fue. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas masivas, o incluso el impacto de un objeto celeste. Las posibilidades son infinitas, y la evidencia, aunque fragmentada, apunta hacia un evento cataclísmico que alteró el curso de la historia. Un evento que sumió a la humanidad en un estado de amnesia colectiva, permitiéndole a una nueva élite reescribir la historia a su conveniencia. Imagina el escenario: un evento catastrófico de escala planetaria, quizás una inundación de barro global, el Mud Flood, del que hablan algunos investigadores. Como evidencia de edificios enterrados hasta las ventanas en muchas ciudades antiguas, quizás un cambio polar repentino, o quizás un arma tecnológica avanzada utilizada en una guerra olvidada. Un cataclismo que arrasó ciudades enteras, sepultó civilizaciones bajo metros de lodo y sumió al mundo en un silencio ensordecedor de olvido. Después del caos, después de la destrucción, surge la oportunidad de reescribir la historia. Las élites supervivientes, las fuerzas ocultas que operan en las sombras, aprovechan la confusión y el vacío de memoria para imponer una nueva narrativa, una historia fabricada que borra el pasado glorioso de Tartaria y lo reemplaza con una versión simplificada, manipulada, que nos mantiene en la ignorancia y el control. Manipulación histórica. ¿Quién controla el pasado? Si Tartaria existió y fue borrada de la historia, surge una pregunta incómoda: ¿quién se beneficia de este olvido? Algunos investigadores sugieren que la historia ha sido manipulada por grupos de poder para mantener el control sobre la narrativa del pasado. ¿Podría ser que el conocimiento de una civilización avanzada como Tartaria sea una amenaza para el orden establecido? ¿Es posible que la verdad haya sido ocultada para mantenernos en la ignorancia? Estas preguntas, aunque incómodas, son esenciales para desentrañar el enigma de Tartaria. Los libros de historia son reescritos, los mapas antiguos son alterados, como los mapas del siglo XVI de Gerardus Mercator, que muestran una Tartaria enorme y poderosa, muy diferente a las representaciones posteriores. El conocimiento prohibido es ocultado en archivos secretos, como se rumorea que ocurrió con la Biblioteca de Alejandría en la antigüedad.
y la memoria colectiva de la humanidad es sistemáticamente reseteada. ¿Suena descabellado? Quizás. Pero observa de nuevo el mundo que te rodea. Considera las anomalías históricas que la ciencia oficial no puede explicar satisfactoriamente. Entre la realidad y el mito, descifrando la verdad. La búsqueda de la verdad sobre Tartaria es un camino plagado de trampas. La desinformación, las teorías conspirativas sin fundamento y la especulación desenfrenada amenazan con desviar la atención del verdadero objetivo: una investigación rigurosa y objetiva. Es fundamental separar la realidad del mito, la evidencia sólida de la especulación infundada. Solo a través de un análisis crítico y escéptico podemos aspirar a comprender la verdadera naturaleza de Tartaria y su lugar en la historia de la humanidad. Despertando la memoria. La búsqueda de respuestas. La búsqueda de la verdad sobre Tartaria es una tarea titánica, pero no imposible. Cada fotografía de una estructura antigua, cada mapa olvidado y cada relato histórico alternativo son piezas de un rompecabezas que, una vez ensambladas, podrían revelar la verdad. Es necesario un esfuerzo colectivo para recopilar, analizar y compartir información. Desde investigadores independientes hasta historiadores profesionales, todos tenemos un rol que jugar en este apasionante viaje de descubrimiento. Tartaria. Tartaria, si bien aún un enigma, nos invita a cuestionar la versión oficial de la historia. Nos recuerda que el pasado es un lugar complejo y misterioso, y que nuestra comprensión del mismo está en constante evolución. Los invito a investigar, a cuestionar, a no aceptar las respuestas fáciles. La verdad sobre Tartaria, como la verdad en general, se encuentra en la búsqueda constante, en el análisis crítico y en la apertura a nuevas posibilidades. Juntos, podemos levantar el velo del olvido y redescubrir nuestro pasado olvidado. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de la teoría de Tartaria? ¿Crees que hay algo más en la historia de lo que nos cuentan? Deja tu comentario abajo. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad de buscadores de misterios y verdades ocultas.